Bien, vamos a hablar de tres cuestiones que creo que pueden ser de interés para todos vosotros. En primer lugar, sobre la suspensión de los plazos tributarios. En segundo lugar, sobre el funcionamiento de los órganos de administración. Y vamos a acabar hablando sobre los proyectos o líneas de financiación, sus pros, contras y alguna breve reflexión. En primer lugar, sobre la suspensión de los plazos tributarios. Lo primero que me gustaría es empezar por el final, es decir, y deciros que quede muy claro, los plazos para presentar autoliquidaciones permanecen inalterados. De tal modo que aquellos que de ustedes o de vosotros que estéis sujetos a obligaciones trimestrales, del 1 al 20 de abril, debéis de presentar vuestras liquidaciones tributarias. Y aquellos que estéis en sistemas de RM o sistemas mensuales por la dimensión de vuestras empresas, debéis de continuar cumpliendo los plazos tal y como los tenéis establecidos, sin perjuicio de que podáis, llegado el momento, solicitar un aplazamiento, pero presentando la autoliquidación correspondiente. ¿Para qué quedan en realidad suspendidos los plazos? Pues bueno, los plazos quedan suspendidos para aquellos trámites contemplados en la ley, en el artículo 61 de la Ley General Tributaria, creo que el 61 en el punto 2 y en el punto 5, y quedan suspendidos para aquellos vencimientos de pagos fraccionados o de aplazamientos que caigan durante la vigencia del decreto de estado de alarma. Esos sí que quedarán suspendidos. Quedan también suspendidos los plazos para contestar requerimientos que la agencia tributaria os haya podido dirigir. Quedan suspendidos también las ejecuciones de embargos de bienes inmuebles que la agencia tributaria pudiera estar dirigiendo contra el patrimonio de alguien de vosotros. Ahora bien, esto también tiene una contrapartida. Igual que quedan suspendidos los plazos para el contribuyente, quedan suspendidos los plazos en el cómputo de la prescripción en los expedientes que tenga abierto contra un contribuyente la agencia tributaria, con lo cual es, ojo, bidireccional. ¿Y hasta cuándo quedan suspendidos? Bueno, pues para la paralización de garantías y para aquellos plazos que en la entrada de vigor del Real Decreto no hubieran concluido para pagar las deudas, hasta el 30 de abril. Para aquellos que os han notificado posteriormente, desde la entrada en vigor del Real Decreto, quedarán concluidos incluso hasta el 20 de mayo de 2020. Pero ahora bien, y hay que ir con cuidado, si recibís una comunicación de la agencia tributaria y contestáis o realicéis cualquier acto tendente a su contestación, no hay suspensión de los plazos. Los plazos sobre suspensión si nosotros como contribuyente nos aquietamos. Y este punto es importante. Por lo tanto, si durante este periodo de estado de alarma, en el cual puede ser complicado contestar a un requerimiento de la agencia tributaria porque no tenemos los datos, porque estamos fuera de empresa, por cualquier motivo, nos llega, lo mejor que podemos hacer es guardarlo, dejarlo ahí tranquilito y cuando acabe el estado de alarma, proceder a su contestación. En cuanto a lo que os he dicho que las autoliquidaciones no quedan suspendidas, y quiero reiterarlo, en la presentación os va a llegar un link que me imagino que todos conoceréis, pero en cualquier caso os va a ser más fácil acceder a través de aquí si queréis, del calendario del contribuyente. En él tenéis todos los plazos que tenéis que cumplir obligatoriamente. Por otra parte, vamos a empezar a hablar, perdón, me parece que hay un problema técnico con mi vídeo. Creo que ahora estoy en vídeo. Perfecto. Por otra parte, me gustaría hablar también sobre el funcionamiento de los órganos de administración. Se introducen modificaciones. Algunas las hemos dicho, otras vamos a contarlas de nuevo. El Real Decreto establece una modificación de la forma de realización de las juntas generales, consejos de administraciones o consejos rectores de cooperativa. A partir de ahora, el Real Decreto permite durante el estado de alarma realizarlas por videoconferencia. Ahora bien, y esto ya es un poco de técnica jurídica, el Real Decreto en realidad dice que aunque no esté en los estatutos la posibilidad de realizarla por videoconferencia, se podrá realizar de esta manera. Pero esta mañana leí un comentario del magistrado mercantil 3 de Valencia, Eduardo Medina, y decía, bueno, y si los estatutos lo prohíben, ¿se puede realizar o no? Pues bueno, son cuestiones que tendremos que ir resolviendo. Yo creo que por analogía sí que se debería poder, pero la técnica quizás de redacción sería mejorable. Pero saliendo ya de un tema jurídico tan técnico, sí que deciros que
¿qué es importante? Si queréis realizar una junta acogidos al sistema de videoconferencia, pues bueno, como siempre, en primer lugar, habrá que diferenciar. Si estamos en una sociedad mercantil o cooperativa donde las relaciones entre socios son relaciones buenas, pues va a ser bastante fácil. El problema va a venir cuando pueden haber grupos que tienen determinadas diferencias entre ellos, con lo que pueden haber impugnaciones y, por lo tanto, tenemos que asegurarnos. La ley nos dice que tenemos que asegurarnos la autenticidad de las comunicaciones. ¿Y cómo lo hacemos esto? Indudablemente sistemas de blockchain, sistemas de encriptación y de tarjetas para poder acreditar nuestra identidad, etcétera, 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 pero que en muchas ocasiones ni disponemos de ellos, ni tenemos tiempo para comprarlos en estos momentos, y además posiblemente el coste es muy elevado para poder hacerlo. Por lo tanto, ¿cómo aseguramos la autenticidad? Pues nosotros entendemos, y esto es un consejo legal, que bueno, una grabación de esa junta o consejo de administración que luego sea firmada en un acta que pueda ser transcrita a papel por todos los asistentes sería una manera válida de ello. Por otra parte, el Real Decreto también introduce una novedad, y es la posibilidad de poder votar por escrito. Y poder votar por escrito significa que se puede votar por carta o por mail. Ojo, con una interpretación amplia. ¿Y cuándo se va a poder votar por escrito los acuerdos? Pues en dos supuestos: que bien lo proponga el presidente o que bien lo propongan dos miembros del Consejo de Administración. Bien, esto en cuanto a la operatividad y la manera de funcionar. Luego, me imagino que a bastantes de vosotros os preocupará la formulación de cuentas anuales. La formulación de cuentas anuales, clásicamente, o lo que establece la ley de sociedad de capital y demás, es que se realizará los 3 meses posteriores al cierre del ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal, como todos sabemos, finalizó el 31 de diciembre, por lo tanto, el último día del mes de marzo es el momento en el que los administradores de la sociedad debían formular las cuentas anuales. Claro, vamos a estar en pleno estado de alarma. Por lo tanto, ¿qué ha dicho el Real Decreto? Pues el Real Decreto ha dicho que se prorrogará este plazo 3 meses más a contar desde la finalización del estado de alarma. Con lo cual, tranquilos, porque tenemos todavía 3 meses desde que acabe el estado de alarma. Y si tuviéramos que formular auditoría, ¿qué sucedería? Pues que, aun en el supuesto de que ya hubiéramos formulado las cuentas, porque alguno de ustedes podrían haber formulado ya las cuentas, el Real Decreto nos dice que tendremos 2 meses después de la finalización del estado de alarma para poder realizar la auditoría si fuera obligatoria. Y, por tanto, ¿cuándo habrá que reunir la Junta General Ordinaria para aprobación de cuentas? Pues desde el final del plazo de formulación de las cuentas se volverá a contar el plazo de 3 meses. Claro, habitualmente era periodo de aprobación de cuentas máximo último día de marzo, por lo tanto, último día del mes de junio, periodo máximo para celebración de la Junta General Ordinaria. En este caso, ¿cuáles van a ser los plazos? Pues en función de dónde nos encontremos en la formulación de las cuentas, si todavía no lo hemos hecho, tendremos 3 meses desde que acabe el estado de alarma, y por lo tanto, pasado ese plazo máximo de los 3 meses, volverán a computarse otros 3 meses para la reunión o la convocatoria de reunión o la celebración, mejor dicho, de la Junta General Ordinaria. ¿Alguna otra peculiaridad? Saben todos que en algunas ocasiones solicitamos la presencia de notario para levantar acta, cuando, sobre todo en sociedades que pueden tener algún problema en su funcionamiento, por socios y tal. Bien, este Real Decreto habla que el notario levantará acta por videoconferencia. ¿Cómo? Pues por algún sistema que permita garantizar la autenticidad, que deberá ser los colegios notariales los que provean de un sistema adecuado. Por otra parte, hay una serie de derechos que pueden influenciarles o que pueden, de alguna u otra manera, ser usados, y que el Real Decreto va a ponernos en cuarentena, y son los siguientes. Primero, para las bajas en las cooperativas se va a prolongar un periodo de 6 meses desde que cese el estado de alarma para poder optar a las devoluciones de las aportaciones de los socios. Es decir, cualquier socio cooperativista que cause baja en la cooperativa se le podrá prolongar la entrega de su liquidación, si le es positiva, durante 6 meses después del cese de estado de alarma. Si la sociedad, y ya me paso a sociedades mercantiles, se encontrara en causa de disolución, saben ustedes que si no es convocada por la liquidación y posterior disolución por los administradores pueden incurrir una responsabilidad personal de las deudas que se deriven de esta situación por falta de una diligencia debida. Durante el estado de alarma
no van a ser responsables los administradores, es decir, no se pueden instar disoluciones de sociedades ni procedimientos de liquidación. Y un tema que a mi juicio es importante y viene de refilón en el Real Decreto es la vigencia de los asientos registrales. Saben que si realizamos alguna traba de embargo o otro tipo de asientos registrales que pueden caducar por el periodo de tiempo si no son subsanados o simplemente porque caducan con el plazo del tiempo y por lo tanto perdemos esa protección registral, al haber caducado nuestro asiento registral, mientras esté en vigor el estado de alarma, se prolonga la vigencia de todos los asientos registrales y por lo tanto no va a caducar ninguno. No nos tenemos que preocupar de que nos pueda caducar algún documento que en un momento dado pudiéramos perder una ventaja frente a algún competidor o frente a algún otro acreedor que fuera a reclamar alguna posición jurídica. ¿Vale? Esto en cuanto al funcionamiento de los órganos de administración o de gobierno corporativo de las sociedades. Al final de la intervención, pues abriremos un turno de preguntas y estoy a disposición de todos vosotros para cualquier aclaración que podamos necesitar. Y por último, creo que vamos a abordar las líneas de financiación. Es un tema que estamos recibiendo muchas preguntas de clientes, amigos, conocidos y demás, y el cual es un poco complicado en estos momentos de dilucidar. Es verdad que el Gobierno, el Real Decreto, abrió una serie de líneas de financiación, por una parte una línea de avales para empresas y autónomos y una línea SICO también destinadas a empresas y autónomos, algunos préstamos para empresas o líneas de préstamo para empresas que se dedicaban a la exportación y, por último, se prevé la medidas por parte de comunidades autónomas de ayudas que a fecha de esta mañana repasando habían bastantes comunidades autónomas como Murcia, las comunidades autónomas o las agencias tributarias forales de Navarra, Vizcaya y demás que habían dictado, pero en la Comunidad Valenciana todavía no ha publicado ese Real Decreto, esa normativa y en un plazo corto de tiempo imagino jurará. Pero ¿qué reflexión más allá de la liquidez, que pueda ser mayor o menor? Los bancos otorgarán liquidez desde el momento que se flexibilicen sus criterios de capital y de riesgo, y esto es posible que el Banco Central Europeo lo realice en breve. Pero ¿qué reflexión me gustaría y con lo que me gustaría acabar esta intervención? En primer lugar, creo que es importante que reflexionen antes de solicitar financiación y realicen un business plan de la empresa. Partan del hecho de que es posible que cuando este estado de alarma, y sobre todo si se prolonga en el tiempo, cese, la actividad económica se recuperará, todos lo esperamos, pero a lo mejor no se recupera al mismo nivel que teníamos anteriormente. Por lo tanto, es interesante que ustedes se planteen en un escenario adverso o en un escenario de que los ingresos no vuelven a ser los mismos que en el momento inicial, pues cuál sería su capacidad de devolución de esa financiación que hayan obtenido. Y esto lo digo porque es bueno evitar situaciones de futuro de concursos o de insolvencia. Lo digo porque también reflexionen a la hora de aceptar este tipo de financiación y reflexionen sobre lo que es el patrimonio empresarial contra su patrimonio personal. Cuando firmen financiación, un consejo que les podemos dar es que analicen bien lo que están firmando y si les piden garantías personales, mediten sobre si creen que pueden, deben o están dispuestos a otorgar esas garantías personales.